Si llevas en internet tanto tiempo como lo hacemos la mayoría de nosotros, posiblemente en su momento te llegaste a encontrar con las creepypastas, historias de terror que se creaban en algunos foros y que después, se volvían virales y llegaban a muchos más lugares del internet. Estas historias de terror solían ser bastante interesantes y sobre todo tenían un impacto más terrorífico porque, en parte, la manera en la cual estaban escritas te daba a entender muchas cosas, entre ellas que posiblemente eran reales. Tenían algunos toques y tintas que lo hacían sentirse de esa manera y que a muchos, como a mí, llegaron a darnos bastantes terrores nocturnos o no querer acercarnos al baño por miedo a que alguien llegara ahí. Sin embargo, claramente no teníamos esta cultura de que posiblemente vivimos en un lugar. Porque a pesar de que estas historias eran bastante populares en su momento, a día de hoy vamos a hablar un poco del origen de las creepypastas y vamos a ver qué tal estaban y si de verdad daban terror. Las creepypastas que suelen ser las más interesantes son aquellas en las cuales realmente hay alguna prueba o algún indicio interesante. Entre estas suelen estar las que tienen algo relacionado con el mundo de los videojuegos, algún ente extraño que aparece en ellas y que corrompe la partida o no te deja jugar con normalidad. Herobrine es el ejemplo más básico de este tipo de entes o criaturas, ya que a pesar de que no todos conocemos la historia realmente de cómo llega este personaje a la cultura popular, no teníamos más información más allá de esa pequeña imagen donde un jugador, al momento de tomar un screenshot de su partida, se ve Herobrine cubierto de niebla y estando ahí, mirándote, como si fuera un mob o quizás otro jugador. Este ente parece tener las instrucciones de no simplemente mostrar su existencia o que está en tu mundo, sino que también parece ser que tiene la necesidad de mostrarle al jugador que está por encima de él. Años después se comentaba de que posiblemente tendría un parentesco con Notch, siendo su hermano, el cual encontró una manera de entrar al juego después de su fallecimiento. Sin embargo, a día de hoy conocemos que, esta historia o este creepypasta fue por allá del 2010 en un stream de, valga la redundancia, un streamer, el cual en el momento de estar jugando hizo una representación de este personaje y terminó el stream ahí. Him, he is him. Ah! Además de que después de que terminó el stream, lo mandó a aquella mítica imagen ya para este punto de los icebergs o de videos de terror, donde está Steve con los ojos negros, pero tiene ojos en su interior realistas. Aquí podemos ver la fuerza que tiene una simple imagen, un simple video, para causar un revuelo tan grande. Y estoy seguro que a día de hoy, muchas personas siguen afirmando que Herobrine los ha visitado en su mundo al menos una vez. Siguiendo por el rubro de los videojuegos, también tenemos la historia de un juego que, si de por sí ya es bastante tenebroso por sí solo, esto lo hizo sentirse un poco más extraño. Yo sinceramente no he tenido la oportunidad de jugar los juegos de The Legend of Zelda. Sin embargo, uno de mis primos en algún momento lo estaba jugando en la computadora mientras yo lo veía jugar. Y no les voy a mentir, a pesar de que yo no lo jugué, siempre me causó una sensación bastante inquietante. Y yo creo que esta historia para muchos se volvió algo bastante de miedo. Muchas historias de creepypastas últimamente comienzan con el "no le di importancia". A día de hoy esta frase prácticamente ya es un meme. Sin embargo, en su momento daba de notar cómo la persona tenía un interés más grande en otras cosas o que simple y sencillamente no se daba cuenta del peligro que significaba. La historia de Ben Drowned nos habla sobre una persona que consigue un cartucho de Mayora, el cual no tenía carátula ni nada y simplemente tenía la escritura de Mayora encima, que al momento de que se lo regalaron, la persona al jugarlo tenía una partida ya guardada con el nombre de Ben. El tipo, por no querer ser respetuoso, dejó la partida y empezó a jugar. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, no todo iba bien. Aparecían cosas curiosas, su personaje moría de maneras extrañas,
o simple y sencillamente las cosas no ocurrían como deberían ocurrir en el juego. Tanto así que esto, a pesar de no darle importancia, empezó a volverse demasiado obvio como para ignorarlo. La creepypasta de Brent Drowned fue en su momento una de las más aterradoras que hubo en el rubro de las creepypastas, sobre todo porque de por sí este juego ya tiene una atmósfera bastante terrorífica y sobre todo la intención de querer hacerlo aún más fue algo interesante. A este punto se supone que el final de la historia de Ben Drowned queda abierta al público, sin embargo, quién sabe, tal vez Ben no sea ficticio, porque hay veces en las cuales simple y sencillamente nos podemos encontrar con un horrible destino. Realmente no tenemos una historia clara de cómo inicia el creepypasta de Jeff the Killer. Sabemos que era una persona normal hasta que llegó algo que simplemente lo rompió, volviéndolo loco y haciéndolo cometer locuras, como bañarse en lejía, prenderse fuego, cortarse los párpados y hacerse una sonrisa perpetua. Jeff es un personaje que simple y sencillamente es un humano, el cual realmente tiene la cabeza trastornada. Sin embargo, esto no lo ha detenido a cometer sus crímenes, actos e inclusive llegar a toparse con el creepypasta principal de todos ellos, creándose así una leyenda bastante interesante para las personas que lo conocieron. Sinceramente, Jeff the Killer es un personaje que, si bien a día de hoy podría parecer algo bastante simple, en su momento era algo bastante siniestro, ya que la simple idea de que un personaje así podría stalkearte, aparecer en tu casa y simple y sencillamente mandarte a dormir, de muchas maneras, era algo con lo cual muchas de las personas, incluyéndome a mí mismo, tendía a perder el sueño y a estar pendiente de cualquier sonido que estuviera alrededor. Realmente la historia de Jeff the Killer para mí es aterrador. Yo creo que lo que llamó más la atención en su momento de este personaje sobre todo era pues lo que había hecho con su cara y sobre todo pues bueno, la personalidad. Jeff the Killer siempre quedará en mi memoria como el creepypasta que más miedo me dio y posiblemente que más miedo me dará. ¿Y qué sería de un video así si no habláramos de aquel que lo inició completamente todo? Aquella criatura interdimensional que ha tenido muchas historias, muchas ediciones, inclusive un séquito llamado Proxys. Slenderman simple y sencillamente es retratado como una criatura que habita en los bosques. Es un ente superior de muchas maneras, el cual tiene bastantes poderes, como por ejemplo, el poder distorsionar aparatos electrónicos, entre ellos los más conocidos, el poder invocar tentáculos de su espalda y también el poder teletransportarse. Si les soy bastante sincero, Slenderman, como el ente que es una de las criaturas que para mí es muchísimo más interesante, ya que su lore y su historia es bastante desconocido. Si bien después de algunos años se le trató de dar un origen un poco más científico, en lo personal a mí no me encanta. Me gusta más el hecho de pensar de que Slenderman es simple y sencillamente una criatura que ha estado con nosotros durante todo el tiempo y que simplemente está acechando en los bosques esperando a su siguiente víctima. Slenderman siempre será el primero y el creepypasta original que todos conocemos.